En 1996, Mike Tyson ganaba $30 millones por subirse a un ring de boxeo. Tenía mansiones por todo Estados Unidos, tigres de Bengala como mascotas en el jardín, una flota de coches que ni siquiera podía conducir, incluso una bañera que le costó $2 millones. $2 millones por una bañera. 7 años después, Tyson estaba en bancarrota. No es que tuviera que bajar su ritmo de vida, estaba arruinado y con $23 millones de deuda. Y mientras tanto, a unos cuantos miles de kilómetros, en un pueblo perdido de Vermont, un conserje llamado Ronald Reed se levantaba todas las mañanas y se iba al trabajo, en un coche viejo, de segunda mano, con la misma ropa de siempre y una actitud amable y humilde. Y cuando Ronald murió, a los 92 años, dejó una fortuna de $8 millones, habiendo ganado prácticamente toda su vida casi el salario mínimo. Tyson ganó más de 400 millones a lo largo de su carrera y acabó arruinado. Ronald Reed ganó prácticamente el salario mínimo toda su vida y acabó con una fortuna. ¿Cómo narices es esto posible? Pues esa diferencia no la explica el dinero que ganas, la explica cómo te comportas con ese dinero. Y eso lo cambia todo. Soy Richard Gracia, empresario, inversor, y llevo más de 20 años aprendiendo y enseñando finanzas e inversión. Y hoy te voy a hablar de uno de los libros más brutales que he leído en mi vida. Se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel, y ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque no es solo un libro de finanzas. Es un libro con lecciones muy potentes sobre por qué la mayoría de la gente, sobre todo la gente lista, nunca será rica. Y en cambio, por qué hay gente normal, incluso sin estudios, sin contactos, que termina amasando fortunas. Te voy a explicar las que son para mí las 6 lecciones más importantes. Las he ordenado para que cuando termine este vídeo sepas exactamente qué tienes que hacer diferente a partir de mañana. Y además vamos a responder en este vídeo a 4 preguntas. La primera, ¿por qué la mayoría de la gente nunca será rica aunque gane más dinero? La segunda, ¿por qué los que muchas veces más saben de finanzas no son ni de lejos los más ricos? La tercera, ¿cuál es la única forma de que la bolsa te dé dinero el 100% de las veces, estadísticamente hablando? Y 4, ¿por qué la persona a la que normalmente más escuchas, la que parece que más te ayuda, suele ser la que más te está frenando en la vida? Vamos a ello. Lo primero que tienes que entender es esto. A lo que llamas rico casi nunca lo es. Volvamos a Tyson un segundo. Tyson llegó a ganar hasta 35 millones en su mejor año y se gastaba todo y más. La riqueza en realidad nunca fue suyo, solo tenía el flujo del dinero. El dinero pasaba por sus manos, pero no se quedaba en ellas. Y cuando dejó de entrar ese dinero, no le quedó nada. Ahora mira el otro extremo. Warren Buffett, por ejemplo, tiene más de 100.000 millones de dólares y vive desde 1958 en la misma casa de Omaha que compró por unos $30.000. Podría tener una mansión en cada continente, pero sigue ahí, en la misma casa. ¿Por qué? Porque Buffett entendió hace décadas algo que la mayoría no entiende nunca. La riqueza es lo que no ves. Lo que siempre ves es el gasto. La casa que compraste, el coche que conduces, el reloj que llevas, pero eso no es tu riqueza. Eso es lo que has sacado de tu riqueza para mostrar, para enseñar, para fardar. La riqueza de verdad es justo lo contrario. La riqueza de verdad es el coche que no te compraste, el reloj que no te compraste para fardar, el dinero que está ahí, que invertiste y ahora está trabajando para ti, multiplicándose mientras el resto de la gente gasta su dinero en tonterías. Y aquí va algo que a lo mejor te duele reconocer, pero cuando ves un tío conduciendo un Ferrari por la calle, ¿qué piensas? Seguro que no piensas, joder, qué tío más interesante, ostras, qué profesional tan grande. No, te imaginas a ti mismo conduciendo al volante de ese Ferrari. Nos vemos a nosotros mismos en sus cosas, llevando sus cosas. Por eso, comprar para impresionar es la estafa más perfecta que existe. Lo único que estás comprando es la fantasía de que los demás te vean haciendo eso con tu dinero. Te pongo un ejemplo. Veamos, por ejemplo, un abogado joven de Madrid, de 30 y pocos, que tiene un buen Audi en el garaje, un piso en una buena zona, colegio privado para los críos, vacaciones en Bali en agosto. Desde fuera parece que lleva una vida de riqueza, pero por dentro resulta que, oye, hay una mala noticia en el despacho, un divorcio, una recesión y todo se viene abajo. Se queda sin nada porque no tenía riqueza. Lo que tenía era un buen salario. Por eso,
A Tyson le pasaba algo lo mismo, lo único que multiplicado por 1000. Tyson era un pobre que alardeaba de ser rico. Sin embargo, Ronald Reed era un rico que vestía como un pobre. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si ganar más no te hace rico, ¿qué te hace rico? Llevas toda la vida oyendo que ahorrar es reducir gastos, recortar en el café, llevarte el tupper al trabajo, comprar marca blanca. Y por eso no estás consiguiendo ahorrar, porque es mentira. O al menos eso es solo una pequeña parte de la verdad. La fórmula real del ahorro es esta. Te la doy. Y como te entre y te la quedes, te aseguro que no se te olvida jamás. Ahorro es igual a ingresos menos ego. No hay que restar gastos, hay que restar ego. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero que ahorras a fin de mes no depende tanto de cuánto ganas, sino de cuánto quieres demostrar, de cuánto necesitas demostrar. Y ahora, párate un segundo y hazte esta pregunta. De cada euro que has gastado este mes, ¿cuánto era necesidad real y cuánto era una necesidad de proyectar hacia los demás? Un coche más grande del que necesitabas para que en el curro te miren de otra manera. El móvil de alta gama y además de última generación, el que acaba de salir hace menos de 12 meses. El anterior funcionaba perfecto y para que lo que lo usas seguramente te valía exactamente igual. Pero no, claro, no vas a llevar el móvil de hace un año. O, por ejemplo, la cena en el restaurante súper caro o en el privado de la discoteca porque tenías que hacer la foto para subirlo a Instagram. Pero ojo, no te estoy juzgando porque yo también lo he hecho y además lo he visto también con cientos de alumnos. Y por eso te puedo hablar exactamente desde la experiencia de por qué la mayoría de la gente, aunque tenga un buen sueldo, nunca ahorra nada. Es porque, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, al final, acabas adaptando tu nivel de gasto a tus ingresos. Y lo haces siempre cada vez a más. Es decir, no importa si cobras 2.000, te gastas 2.000. Si cobras 3.000, te gastas 3.000. Si cobras 5.000, te gastas 5.000. Lo he visto con cientos y cientos de alumnos. Y al final resulta que acabas con 40, con 50, sin un ahorro significativo y tienes que seguir trabajando mes a mes para mantener el estilo de vida que tú mismo te has construido y que en cualquier momento, si hay un imprevisto, todo se va al garete. Y ojo, aquí hay una cosa incluso peor todavía, y esto no lo vas a ver en otros vídeos porque esto es un tema muy real, muy de aquí, muy de España, ¿no? Yo nací en el 83 y acabé la carrera poco antes de que reventara todo en 2008. O sea, es decir, yo lo he vivido en directo. Mi generación ha vivido toda la crisis desde 2008 en directo y desde entonces pues ha pasado algo que todos lo hemos sentido, pero que casi nadie te cuenta de verdad. Desde luego, no los gobiernos ni los bancos. Y ojo, esto lo dice el INE, no lo digo yo. El salario medio en España no ha crecido nada en términos reales entre 2008 y 2024. Nada, cero. Y es más, el salario mediano incluso ha caído un poco. Pero las tres cosas que de verdad son tus gastos principales que se comen tu sueldo cada mes, que yo le llamo las 3 Cs, se han disparado. Casa, comida y coche. Te doy un dato para que entiendas la barbaridad. Entre 2014 y 2024, el alquiler en España subió un 82%, el precio de la vivienda un 65% y sin embargo los salarios un 30%. Entonces, por si fuera poco, encima además viene la inflación de 2022, que es que fue brutal, que llegó en julio de ese año casi al 11%. Entonces, mientras los salarios han subido un 3, un 4% como mucho, como ves, el resto de los gastos ha subido mucho más. Esto quiere decir que si tus padres ahorrando un 20% pues conseguían ciertas cosas, tú hoy en día para poder conseguir lo mismo es que igual necesitas ahorrar el 40%. Y no es porque seas peor que ellos, es que es algo estructural. Por eso, esta fórmula, esto que te estoy contando, hoy cuenta más que nunca, porque si no te enfrentas al ego, es que no vas a llegar. Punto. Es imposible. Vale, pero por si esto fuera poco, ahora viene una cosa que también es incómoda. Oye, incluso si reduces el ego, si vives con menos, si ahorras de verdad, ¿por qué resulta que no te sientes satisfecho? Y esto es por lo que te voy a explicar a continuación. Hay una trampa que te destroza aunque ganes 30.000, 50.000, 60.000, 100.000 euros al año. Y te va a destrozar igual aunque ganes 10 millones de euros. Es la misma trampa. Y para que lo veas te voy a contar una historia, ¿vale? Aguanta hasta el final porque seguro que te sorprende. Imagínate a Carlos, un médico especialista en Madrid, 42 años, gana 200.000 euros al año. Es parte del top 1% de renta en España. Es decir, el 1% más rico del país. Carlos es rico, vive bien, tiene una casa amplia, lleva a los hijos a un colegio bueno, va de vacaciones donde quiere y Carlos se siente afortunado. Hasta que resulta
que va a un congreso médico internacional y conoce a Mark. Mark es el CEO de una farmacéutica europea y cobra 1 millón de euros al mes. Al mes, no al año. 60 veces más que Carlos. De repente, Carlos se siente pobre. Su Audi en el parking del hospital ya no le hace gracia. Y Mark, pues es más feliz. Pues a lo mejor no. Porque Mark resulta que lleva a un colegio privado a su hijo y allí coincide con el hijo de un futbolista, que resulta que tiene 200 millones de euros. ¿Y el futbolista es feliz? Pues tampoco, porque resulta que coincidió en una fiesta privada con Jeff Bezos y Jeff Bezos tiene una fortuna de más de 200.000 millones, es decir, 1000 veces más que el futbolista. ¿Y esto dónde termina? Porque no termina nunca, porque ni siquiera Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Y da igual, encima de Jeff Bezos, los que estén por encima tampoco se sentirán suficientes, porque este juego nunca es suficiente. Puedes subir 100 peldaños, siempre habrá otro por encima. Y esto, ojo, no es solo teoría, es que esto ha arruinado a muchísima gente rica. Te voy a poner un ejemplo bastante reciente. Sam Bankman-Fried, 30 años, fundador de FTX, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo. Su patrimonio personal llegó a los 26.000 millones de dólares. Lo llamaban el próximo Buffett. Aparecía en todas las portadas, los senadores americanos le pedían opinión y empezó a mezclar el dinero de sus clientes con el de su empresa. Pero ojo, no lo hizo para sobrevivir, no lo hizo para alimentar a su familia, ni siquiera para vivir un poquito mejor. Lo hizo simplemente por tener más. ¿Cuál fue el resultado? Pues que en noviembre de 2022 FTX entró en bancarrota, miles de millones evaporados, clientes arruinados y Sam hoy está cumpliendo 25 años de cárcel. Lo tenía todo y lo perdió por querer todavía más. Y este no es un caso aislado. Bernie Madoff ya era multimillonario, montó el mayor esquema piramidal de la historia, murió en la cárcel. Jarak Gupta ya tenía 100 millones, pasó información privilegiada a un fondo de inversión, cárcel. Gente que lo tenía todo y aún así arriesgó su libertad por tener un poco más. Y ojo, si crees que esto que te estoy contando es algo moderno de hoy en día, déjame que te explique. Bertrand Russell, un filósofo británico, premio Nobel de Literatura, ya lo describió hace casi un siglo, en 1930. Es un libro precioso que se llama La conquista de la felicidad y decía esto. Napoleón envidiaba a Julio César. Julio César envidiaba a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno envidiaba a Hércules, que es un personaje ficticio y que ni siquiera existió. Como ves, es la misma trampa, solo que hace 2000 años, hace 100 años, hoy en día. Y Russell cierra con una frase que te tienes que tatuar. No puedes escapar de la envidia mediante el éxito solamente. Porque cuanto más subes, más alto está el siguiente peldaño. Y más gente conoces que tiene lo que tú aún no tienes. Entonces, la única salida de este juego no es ganar, es no jugar. Y aquí va el principio más importante del libro de Morgan Housel, La psicología del dinero. Apúntatelo si hace falta. No arriesgues lo que tienes y necesitas por lo que no tienes y no necesitas. Te aseguro que si esta frase la entiendes de verdad, te puede ahorrar el 90% de las decisiones financieras estúpidas que comete la mayoría de la gente a lo largo de su vida. La bolsa no te roba dinero, te lo robas tú. Y te lo voy a demostrar con datos. Imagina que quieres comprarte un coche y tienes 3 opciones. Opción 1. Te compras un coche de segunda mano, con 3 años pero pocos kilómetros. Tienes que dedicarle un poquito de tiempo, comparar, mirar opciones, hacer los deberes y aceptas que probablemente no será el último modelo, pero financieramente es la mejor decisión. Opción número 2. Te compras uno nuevo del concesionario. Pagas el precio completo, por supuesto. Es bonito, huele a nuevo, te sientes bien al volante, pero tienes que asumir que los 3 primeros años vas a perder casi la mitad de su valor. Opción 3, robas el coche. Esta opción nadie la elegiría en la vida real, ¿no? Porque sabes perfectamente que el precio que pagarías por robar el coche al final es mucho mayor que el que pagarías por comprarlo en el concesionario. Pues en la bolsa pasa exactamente lo mismo. Tienes 3 opciones. Opción número 1. Inviertes en bolsa con cabeza. Te formas, te informas, eliges bien. Aceptas que vas a tener que aguantar la volatilidad y ver tu dinero subir y bajar, vivir algún sustito, pero a cambio sabes que vas a recibir buenas rentabilidades cuando inviertes a largo plazo, es decir, pagas el precio justo y te llevas el coche bueno. Opción 2. Dejas el dinero parado en una cuenta corriente. No te asustas con nada. Te parece la opción más segura, pero la inflación se come tu poder adquisitivo año tras año. Es el coche nuevo que pierde la mitad de su valor en los primeros 3 años. Opción 3. Juegas a hacerte el trader. Intentas comprar en mínimos, vender en máximos. ¿Pero qué pasa? Que fallas estrepitosamente. ¿Por qué? Porque quieres la máxima rentabilidad sin pagar el precio. Estás
intentando robar el coche y, como te voy a enseñar en un minuto, acabas pagando mucho más que si lo hubieras comprado nuevo. Te cuento un caso real. Si hubieras invertido, por ejemplo, en Netflix hace 20 años, hoy tu dinero se habría multiplicado por más de 350 veces. 350 veces. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto a veces no te lo cuenta la gente cuando vas a invertir, que es que durante el 94% de ese tiempo la acción ha estado cotizando por debajo de su máximo anterior. Es decir, para llegar a llevarte esas 350 veces tu dinero, tenías que aguantar 20 años de incomodidad casi constante. Días, semanas, meses en los que abrías la aplicación de trading o la aplicación de inversión y veías que tu inversión estaba en rojo. Días en los que pensabas, uy, me habré equivocado, pues igual debo vender ya, o tengo que comprar, o tengo que hacer otro. Ese es el precio a pagar. Y aquí es donde entra el concepto que te tienes que tatuar. La volatilidad en bolsa, la volatilidad en la inversión, no es una multa, es un peaje. Una multa es un castigo por hacer algo mal. Un peaje es lo que pagas por entrar en una carretera mejor, en una autopista. La mayoría de la gente vive la volatilidad como algo malo, como un castigo. Se asusta, vende, sale y se promete a sí misma, no vuelve a invertir en bolsa nunca más. Esto no funciona, esto es una estafa, esto no sale. Pero la gente que de verdad acaba construyendo patrimonio invirtiendo en bolsa, esto lo vive como un peaje. Aguanta, no toca nada y deja que el tiempo haga su trabajo. Y ahora te voy a enseñar el dato que te prometí al principio del bloque. Si hubieras invertido 10.000 euros en el S&P 500, el índice que agrupa las 500 mayores empresas de Estados Unidos, hace 20 años, y los hubieras dejado quietos sin hacer nada, hoy tendrías aproximadamente unos 65.000 euros. Multiplicado por más de 6 veces. Sin hacer nada, solo esperar. Pero claro, si en esos mismos 20 años, intentando hacerte el listo, intentando batir el mercado, intentando entrar y salir, te hubieras perdido solo los 10 mejores días, ¿vale? Porque no, casualidad, aquí y allá, solo 10 días. En 20 años, tu rentabilidad caería a unos 35.000 euros. La mitad, 30.000 euros menos por haber salido del mercado y haber estado fuera solo esos 10 días. Y ojo, estoy hablando 10 días de entre más de 5.000 días que tiene un periodo de 20 años en bolsa. 10 de 5.000. Pero es que hay algo aún peor. Y lo vas a entender ahora. Porque aquí viene algo aún más duro. Y es que de esos 10 mejores días que sí o sí tienes que estar dentro si quieres la rentabilidad, 7 ocurrieron justo en las 2 semanas siguientes a alguno de los 10 peores días del mercado. ¿Lo entiendes? Es decir, los mejores días llegan justo cuando todo parece estar perdido, lo peor, cuando los pesimistas están gritando ¡vende, vende! ¡Esto se va a la mierda! Cuando el periódico habla de crash, cuando parece que salir es la decisión sensata, inteligente y responsable. Justo en esos momentos, justo después de esas caídas fuertes, es entonces cuando llegan los días que te dan toda la rentabilidad. Por eso, el inversor medio rinde mucho peor que el propio mercado. No es porque no sepa, no es porque no conozca la teoría, es porque no aguanta. Y por si acaso no ha quedado claro, te lo voy a explicar aún más con el caso de 2 personas. María mete 200.000 euros al mes en un fondo indexado al mercado global. Lleva haciéndolo 5 años. Sube, baja, da igual. Ella no abre ni la app, solo mete los 200 euros y se olvida. Javier, como es más listo, cree que lee las buenas noticias en prensa, mete más dinero, cuando ve titulares apocalípticos, vende para volver a entrar más abajo, está pendiente del mercado todas las semanas, opera mucho. A los 20 años los números no engañan. En la mayoría de los escenarios posibles, María gana mucho más que Javier. Y lo que te digo, esto no es porque María sea más lista, simplemente es porque es más disciplinada. Se hace su propio juego más fácil. Te dejo esta idea para que te termine de calar. En la teoría todo suena muy bien, pero el peaje real es emocional. Y por eso la inversión a largo plazo muchas veces no se gana operando más, se gana con más control operando menos. Ahora bien, esto que te acabo de contar lo lleva diciendo mucha gente desde hace décadas, pero aún así resulta que tú no lo aplicas. ¿Por qué? Porque hay alguien al lado tuyo gritándote lo contrario, y es que además lo contrario muchas veces suena muy convincente. Y de eso va justamente el siguiente punto. El que te dice que todo va a salir bien parece un tonto, un necio. Sin embargo, el que te dice que todo va a colapsar parece un sabio. Y resulta que muchas veces es al revés.
Pero, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la persona pesimista muchas veces suena más inteligente? No es casualidad. Esto es algo que está en nuestro cerebro. Hay un psicólogo, Daniel Kahneman, que lo explicó perfectamente en su libro Pensar rápido, pensar despacio. En esto demostró que nuestro cerebro está literalmente diseñado para prestar más atención a las amenazas que a las oportunidades. ¿Por qué? Pues porque los antepasados nuestros que ignoraban una amenaza, un ruido en el matorral, una sombra en la cueva, normalmente no llegaban a tener hijos, porque se los comían antes. Los que sobrevivieron y nos dieron sus genes fueron los paranoicos, los que veían peligro en todo. Y esos genes los llevas tú dentro, y yo también, los llevamos dentro. Por eso, cuando lees un titular de bolsa que dice «La bolsa se desploma», pues tu cerebro se activa porque sientes urgencia, miedo, ansiedad, tienes que hacer algo. Pero cuando lees «La bolsa ha subido un 1% este mes», pues tu cerebro lo pasa por alto, no hay peligro, tú sigues con vida, no pasa nada. Y ese es el problema. Hay una industria entera que vive de explotar ese sesgo, medios de comunicación, etcétera. Y cuanto más pánico te meten, más clics, más views, etcétera. El optimismo no vende, pero el pesimismo sí. Quédate con esto. Las tragedias llegan rápido y dan miedo, pero el progreso llega despacio y aburre. Por eso oyes hablar todo el rato de la próxima crisis, pero no oyes tanto hablar de lo que de verdad construye patrimonio. Décadas de gente normal metiendo dinero todos los meses en cosas aburridas y dejando que el tiempo haga su trabajo. Y ahora te voy a contar algo personal para que veas cómo tendemos demasiado a ser pesimistas, a ser criticones, a ser cenizos. Desde que empecé a compartir contenido sobre finanzas y sobre inversión en redes, en Instagram, en YouTube, con mis cursos, etcétera, recibo muchos mensajes. Algunos buenos, pero la mayoría son malos. Si eres tan bueno invirtiendo porque enseñas en lugar de vivir solo de tus inversiones, esto es un timo, no sé qué, mil cosas, ¿vale? Que me puede decir la gente. Y esto al principio te aseguro que me dolía y mucho, porque yo intentaba hacerlo todo con la mejor intención posible y recibía este tipo de mensajes hasta que entendí algo. Esto que me pasa a mí probablemente te pasa a ti también, aunque no tengas canal de YouTube. Cada vez que tú intentas mejorar tu situación financiera, ahorrar más, invertir, montar un negocio, formarte, seguramente haya alguien a tu alrededor diciéndote, casi siempre, incluso a veces con la mejor intención del mundo, que te conformes, que para qué te metes, que si esto no es para ti, que si es muy arriesgado, que si vas a perder tu dinero, que si es una estafa. Pues déjame que te diga que esa voz no te está ayudando, te está aplicando exactamente ese sesgo del que llevamos hablando todo este bloque. El pesimista a veces cree que te protege, pero lo que está haciendo es bloquearte. Y además en España tenemos otro problema del que casi nadie habla. En este país, todavía hoy, el rico es sospechoso por defecto. Hablar de dinero está mal visto. Quien gana dinero será porque algo ha hecho. El que sale en redes enseñando finanzas seguramente está engañando a la gente. El que monta una empresa se está aprovechando de los demás. Es un sesgo cultural muy nuestro, esto no pasa en otros países y me pesa sobre todo porque la gente que sí que queremos cambiar nuestra realidad financiera y ayudar a los demás, muchas veces lo sufrimos especialmente. Así que tienes que aprender a identificar esas voces, las que vienen de afuera y también a veces las que tienes en tu propia cabeza, y aprender a contextualizar y a darles el peso justo, el peso que merecen, que normalmente es ninguno. Llegados a este punto del vídeo, te queda una pregunta, y es probablemente la más importante de todas. Vale, Richard, ya he entendido qué es ser rico de verdad. He visto la fórmula del ahorro, sé que la envidia no tiene techo, he visto el dato de los 10 días, he aprendido a ignorar al pesimista de turno, pero ¿qué hago el día que todo se va a la mierda? Porque ese día va a llegar y de esto va la última lección. Y es probablemente la más importante de todas. Hay una cosa que te tiene que quedar muy clara. Ganar dinero y mantener el dinero son dos juegos completamente distintos. Y la mayoría de la gente que se hace rica se arruina porque nunca cambia de juego. Para ganar dinero necesitas riesgo, optimismo, atreverte, apostar por las cosas que los demás no ven. Pero para mantener el dinero necesitas exactamente lo contrario: humildad, paciencia y un punto sano de miedo. Quien se hace rico apostando fuerte y sigue apostando fuerte cuando ya tiene el dinero, acaba perdiéndolo todo, como vimos con Sam Bankman-Fried, por ejemplo, hace un rato. Por eso, cuando consigues algo de patrimonio, tu cabeza tiene que cambiar de chip, pasar de atacar a defender, de la ofensiva a la defensiva. Y aquí entra un concepto que me parece brutal, que es el concepto del cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Es un evento que parece muy poco probable, de hecho, parece imposible de predecir, pero que cuando ocurre lo cambia todo. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008. Prácticamente nadie lo vio venir, pero lo cambió todo. O el COVID en 2020. Nadie lo vio venir, pero lo cambió todo. La inflación brutal de 2022 a 2024. De nuevo, mucha gente no lo vio venir y lo cambió todo.
3 cisnes negros en menos de 20 años. 3. Y esta es la trampa. La mayoría de la gente intenta predecir el próximo cisne negro. Lees análisis, sigues a gurús en Twitter, buscas el próximo crash, la próxima burbuja. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque por definición los cisnes negros no se ven venir. Tu trabajo no es predecir el próximo desastre. Tu trabajo es prepararte para sobrevivir cualquier desastre posible que llegue, incluso, especialmente, aunque no sepas cuál va a ser. Y para esto existe un concepto muy potente, ¿vale? Que es el margen de seguridad. Esto ya lo formuló Benjamin Graham, el maestro de Warren Buffett, hace casi un siglo. El propósito del margen de seguridad es hacer innecesaria la predicción. Te lo repito, el propósito del margen de seguridad es hacer innecesaria la predicción. Si necesitas que el futuro se comporte como tú esperas para que tu plan funcione, ya estás perdido. Si tu plan funciona en la mayoría de los escenarios razonables, incluido el malo, porque los malos muchas veces son escenarios razonables, entonces eres invencible. Y esto es lo que me gustaría que te quedes por encima de todo. Probablemente lo más importante que has oído en todo el vídeo, porque a lo mejor esto no has oído nunca. Sé razonable. No seas perfectamente racional. Te explico esto con un ejemplo que se entiende mejor. Imagina 2 personas con un fondo de emergencias. La persona racional dice: tener 6 meses de gastos en una cuenta corriente es ineficiente. La inflación se me come el dinero. Lo correcto matemáticamente es invertirlo todo y si pasa algo, vender. ¿Pero qué pasa? Que la persona razonable dice: bueno, sé que esos 6 meses a lo mejor no son óptimos en el Excel, pero saber que está ahí me deja dormir bien. Y poder dormir bien me deja tomar mejores decisiones durante el resto de mi vida. ¿Quién acierta? Pues la persona razonable, por mucho. Porque el mejor plan financiero del mundo no es el que funciona mejor en el Excel. Es el que puedes mantener cuando todo a tu alrededor está cayéndose a pedazos. Si tu estrategia es matemáticamente óptima, pero te impide dormir por las noches, no vale. Y si tu estrategia te deja un poco de rentabilidad sobre la mesa, pero te permite vivir tranquilo y aguantar los cisnes negros que vendrán, porque te aseguro que vendrán, esa es la estrategia buena. De hecho, esto lo tienen muy claro los pilotos. Hay una frase sobre cómo es la profesión de un piloto que aplica perfectamente a esto. Ser piloto dicen que es horas y horas y horas de aburrimiento marcadas por momentos de puro terror. Estás horas y horas en un piloto automático sin hacer prácticamente nada y de repente hay turbulencias graves, una emergencia, una situación crítica y todo depende de que tú mantengas la calma en ese momento. Pues invertir bien es exactamente igual. El que tiene más éxito financiero no es el que hace más movimientos brillantes todos los días, es el que hace lo razonable cuando toca, cuando el resto del mundo está volviéndose loco. Y con esto cerramos la 6ª lección. Pero antes quiero dejarte una idea, una sola, la idea final. Si te quedas con esta idea, ya habrá merecido la pena todo el vídeo. Llega un punto en la vida en el que construir riqueza ya no es ganar más, es retener más y necesitar menos. Tyson tenía mucho, pero tuvo muy poco autocontrol y por eso lo perdió todo. Ronald Reagan, en cambio, necesitaba muy poco y por eso, incluso sin que nadie lo supiera, fue rico durante décadas. Lo mejor que el dinero puede comprar no es una bañera de 2 millones de euros, es tener más de lo que puedas necesitar nunca. Y ahora te quiero hacer una pregunta. De las 6 lecciones que hemos visto hoy, ¿cuál te ha impactado más? ¿En cuál te has visto más reflejado? ¿Cuál es la que sientes que llevas años negándote a aceptar? Cuéntamelo abajo en los comentarios y dime también qué piensas hacer diferente a partir de hoy. Intento leer todos los comentarios, responder a la mayoría de ellos y además los mejores los utilizo para tratar de hacer mis próximos vídeos del canal. Así que antes de irnos quiero dejarte con algo más. Si después de ver esto sientes que quieres pasar de simplemente entenderlo a aplicarlo de verdad, si ya estás cansado de leer libros, de ver vídeos como este, de escuchar podcasts y no mueves fichas, no consigues resultados, te dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace para agendar una llamada con mi equipo. Ojo, no es una llamada de venta, es una sesión para que nos cuentes cuál es tu situación financiera real, única, personal, que veamos dónde estás ahora mismo y que mi equipo te oriente honestamente sobre qué tendría sentido hacer en tu caso. Sin presión, sin prisa. Te dejo el enlace ahí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y si has llegado hasta aquí, sinceramente, muchas gracias, porque yo sé que los vídeos largos como este, donde nos tomamos el tiempo de explicar de verdad cómo funcionan las cosas, solo tienen sentido si los ves hasta el final. Así que si te ha gustado, dale a me gusta, porque ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube lo posicione y lo vea más gente. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los próximos vídeos, ya que vamos a seguir
pues explicando libros, conceptos, ideas y ayudándote a tomar mejores decisiones con tu dinero. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta otra.